Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa La Verdad Te Hará Libre de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quienes habla el pastor Giovanni Merchán. Le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de este canal y llevar un tema que sé que va a ser de bendición para su vida. La Biblia nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8, 31, 32. El tema que voy a compartir en este día es sobre el Shabbat, que significa reposo. Sábado, lo han tomado algunos. Quiero hablar de este tema ya que han enviado mensaje de texto. Si usted quiere un tema que le comparta de estudio de la Biblia, en la cual tenga dudas y quisiera una explicación, puede enviar mensaje de texto a través del teléfono que está en su pantalla, 0416-134-7147. Me puede pedir que le comparta, y en las próximas semanas los programas que llevo en vivo son miércoles y jueves, y podré compartir un tema, el tema que soliciten, en la cual ustedes pues no tengan claridad, y si lo solicitan mucho pues ahí lo estaré dando. Entonces el tema que voy a compartir es el sábado, el día de reposo. El día de reposo todavía está vigente, explicación sobre todo esto. Así que vamos a un video. Invite a alguien para que sintonice este canal y pueda ver esta programación de este tema del día de hoy. ¿Quiénes guardan el sábado? ¿Quiénes son los que guardan el sábado como día de reposo? Los judíos que no han aceptado al Mesías. Ellos son los que guardan el Shabbat. Ahora, ellos no lo guardan porque ellos lo quieren guardar. Fue porque Dios les dijo que lo hicieran. Ahora hay otro grupo también que han tomado esto de guardar el sábado como día de reposo. Los adventistas del séptimo día. Y realmente este es un tema que muchos lo entendemos, muchos lo entienden. Pero yo pienso que cuando alguien está todavía guardando un día de reposo, está equivocado. Aún los judíos, porque para ellos supuestamente el Mesías no ha venido. No es que le demos la razón, sino que como ellos creen que el Mesías, que Jesús el que vino hace más de 2000 años, no era el Mesías, entonces todavía continúan guardando la orden que el Señor le dio de guardar un día como reposo. Pero los que sí creen que Jesús es el Mesías y todavía están guardando el sábado como reposo, no conocen quién es Jesús, no conocen al Mesías. Yo lo que puedo ver con estos temas es que cuando alguien, ¿por qué tantas congregaciones? ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Por qué religiones? ¿Por qué los testigos de Jehová? ¿Por qué los adventistas? ¿Por qué la iglesia evangélica? ¿Por qué la iglesia católica? ¿Por qué los carismáticos? O sea, ¿por qué esto? Todo esto es por la forma como ven a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué los judíos todavía permanecen? Por la forma de ver y creer que Jesús no es el Mesías. Entonces todos los temas, toda la base fundamental o todo lo que se puede centrar en cada congregación es con referencia al tema del Hijo de Dios. Y mientras no se conozca quién es el Hijo de Dios, cada quien hace una opinión, tiene un argumento, tiene una forma de ver y llevar su creencia o llevar su religión porque no conocen a Jesús el Mesías o lo han visto de una forma. Pero para uno poder entender esto es verlo a través de la propia escritura, que la misma palabra no esté de acuerdo, tenga textos para poder ser aceptado, digamos, la opinión, el argumento, lo que pueda alguien tener con respecto a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces es lo que pasa. Los judíos no aceptan al Mesías, se quedan todavía en el Antiguo Testamento.
Pero estas personas o estos hermanos o como sea, estos creyentes que sí reconocen a Jesús y siguen guardando el día de reposo, bueno, andan un poquito enredados. Andan enredados. Ahora, ¿qué es la pregunta de muchos? ¿Por qué el reposo si fue un mandamiento? Eso es lo que pasa. Uno de los mensajes que me enviaron en estos días, creo que fue ayer, era ¿por qué el hombre o uno quiere estar por encima de la autoridad de Dios, queriendo tomar algo que el mismo Creador dijo que se guardara? Y algunos hombres pareciera, dicen ellos, que quieren hacer lo que les parece con el día de reposo si es un mandamiento. Entonces, esa es la lucha. La dificultad que tienen estas personas es porque ellos están aferrados a que es un mandamiento de Dios. Y si es un mandamiento de Dios, yo no puedo decir que estoy en contra de los mandamientos. Yo no estoy en contra del reposo. Yo no estoy en contra del reposo, fíjese, del reposo, no estoy en contra del reposo, porque el Señor Jesús dijo que teníamos que reposar. Pero Él lo explicó, que vamos a ir a esta parte más adelante, que es la parte final, respecto a Jesús con el reposo. ¿Cómo comenzó esto? Porque todo tiene su comienzo. Esto no es que los judíos lo inventaron, no. El mismo Creador, desde Génesis 1, Génesis 2, la Biblia dice que el Creador hizo todo en 6 días y que en el 7º día terminó la obra y reposó, descansó de los 6 días. Entonces, el mismo Creador es el que habló de reposo. Y de un día como reposo, lo habló de esa forma. El Creador fue el que comenzó con esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con el Señor? ¿Por qué el Señor hizo esto? El Señor hizo esto porque Él todo lo hace enseñándonoslo. Él no dice y mira a ver cómo se hace, no, Él da ejemplo en todo. Él 6 días y descansó un día. Esto es lo que pasó. El Creador fue el que comenzó con esto. Pero ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años como esclavo. Y se aferraron tanto a la esclavitud que cuando fueron liberados por Moisés iban por el desierto y al ver que no se les daba lo que querían, entonces comenzaron a murmurar contra Moisés, a quejarse. Dios no se agradó de esto. Pero entonces en el pueblo había esclavitud. Significa 400 años, 4 generaciones que se acostumbraron a ser esclavos. ¿Qué hizo el Señor? Para poder ayudarlos y sacarlos de la esclavitud, los obligó a descansar. Ahí empezó mandamiento. O sea, lo hizo ley para que descansaran de una forma obligada. Entonces ahí comenzó el Señor en los mandamientos, Éxodo 20, el 4º mandamiento. Y tomarás el día Shabbat, o sea, reposo. Mirando en la actualidad que el calendario romano y que sábado y bueno, lo que sea, 6 días y un día para que el pueblo no tuviera las excusas de, pero es que tengo que trabajar, es que la costumbre de trabajar. Entonces el Señor les dijo, ley, el que falte a esa ley es muerto. Y los obligó a que descansaran. O sea, era una ley el reposar. Era una ley el descansar. No era que se les dio a Dios por darlo, no, fue obligado. ¿Por qué los obligó? Porque era necesario que descansaran, los quería liberar de la esclavitud. Otra razón por la cual el Señor les dio el reposo y es porque de alguna forma Jesús iba a venir. O sea, esto era una forma. La Biblia habla en Colosenses 2, ya le voy a buscar exactamente
Colosenses 3, creo que 17, 2, 16, 17, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades, o novilunio, o sábados, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es el Mesías. Ajá. Fíjense lo que dice, era sombra. Ahora, cuando habla la Biblia en este pasaje, Colosenses 6, todo lo cual es sombra, significa, esto es tipología o tipos de Cristo. El Señor en el Antiguo Testamento mostró muchas formas y se estaba de alguna forma mostrando que así era el Mesías, que así iba a venir el Hijo de Dios. O sea, lo que hizo el Señor fue, como para irlos preparando, le fue mostrando, por decir, el pueblo de Israel iba por el desierto. Y dice que ellos tuvieron hambre. Y Dios hizo caer del cielo, y se llamó maná esto que cayó del cielo. Ellos recogían el maná, lo amasaban, lo cocinaban, y luego en Juan capítulo 6, el Señor Jesús dice que Él es el pan vivo bajado del cielo. O sea, en el Antiguo Testamento se mostró el maná, pero el maná no es que es Jesús, sino que es una sombra de lo que iba a venir. Jesús, el pan vivo bajado del cielo. ¿Qué más pasó en el Antiguo Testamento? Es que muchas cosas pasaron en el Antiguo Testamento que se mostraron como sombra de lo que iba a pasar con Jesús. Por eso dice, por lo menos Éxodo también nos habla, de que el pueblo cuando pecaba tenía que ofrecer un cordero. Tiene que llevar un cordero y llevarlo como sacrificio por el pecado, se lo daba al sacerdote, el sacerdote lo presentaba un sacrificio por él y por el pueblo, y presentaba ese sacrificio del cordero que tomaba el lugar del pecado del hombre. Ahora, luego muestran en el Nuevo Testamento que Jesús es el cordero. El pueblo de Israel iba en el desierto y dice que una roca lo seguía. Luego en el Nuevo Testamento muestran que la roca es Cristo. O sea, muchas cosas del Antiguo Testamento se mostraron como sombra, como una ilustración, como algo de lo que iba a pasar. Entre esos estaba el Shabbat, que lo dio como mandamiento para obligarlos a descansar. Bien, otros puntos en los cuales sacrificio corderos tengo por aquí. Melquisedec, Génesis capítulo 14 y 18, o Génesis 14, nos habla. Melquisedec habló con Abraham, le dio pan y vino, pero después muestra en el Nuevo Testamento, Lucas 22, 15, que Jesús dice que Él es el pan y el vino, Él es la palabra, y con su sangre nos limpia. O sea, el Antiguo Testamento fueron sombras y en el Nuevo Testamento se mostró que es Jesús todo. Bien, luego también se muestra con respecto al día de reposo. Un día de reposo obligándolos, pero era porque en Jesús venía el reposo, o Jesús más bien, es el reposo del Señor. Entonces todo esto son tipos, sombras de lo que iba a pasar. Cuando alguien se queda en el Antiguo Testamento, no ha aceptado a Jesús realmente como es. Mire lo que nos dice la Biblia. Hay un pasaje por aquí, creo que es Éxodo. ¿Dónde andará por aquí? Creo que es Éxodo capítulo 12. Voy a leerles Éxodo capítulo 12 y nos vamos a un video. Éxodo capítulo 12. Mire lo que dice con respecto al sábado y sacrificio. 12:12. Dice lo siguiente. Pon atención. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto. Ajá. La sangre os será señal en las casas donde esté, pues pasaré por alto y no habrá vuestra plaga para destruir. El 14. Este día os será memorable y lo celebraréis como una fiesta solemne por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien, esto está hablando de celebrar el sacrificio del cordero
por la eternidad. Ahora, cuando alguien se aferra a que todavía hay que guardar el día Shabbat, o el Shabbat, o el reposo, o el sábado, pues entonces significa que todavía tienen que estar ofreciendo sacrificios, porque los sacrificios eran por siempre. Ahí está la explicación. Si el Señor Jesucristo dijo que el Creador dijo, el sacrificio es por la eternidad, ¿por qué hoy no seguimos haciendo sacrificios? ¿Por qué hoy no presentamos un animal como cordero por un error que cometemos? Porque en Jesús es el cordero. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua y hoy no? Hoy tomamos que Jesús es la Pascua. O sea, cuando participamos de la cena del Señor, del partimiento del pan, estamos celebrando la Pascua, haciendo memoria de Él. Entonces, todo esto significa que quien esté guardando, quiera guardar el día sábado como mandamiento, y ya les digo, voy a explicar la parte final de esto, para que haya más claridad y no diga, no, pero es que todavía está lo mismo, no. Sí fue un mandamiento, pero entonces deberían guardar también el sacrificar animales. Y esto no. Jesús es el Cordero. Jesús es el reposo. Jesús es el pan vivo bajado del cielo, así como el maná. Jesús es la roca. Jesús es la vida eterna. Seguimos en este programa, La Verdad Era Libre. Estamos hablando sobre el sábado, todavía hay que guardarlo. Bien, como les dije al comienzo, cuando alguien quiere estar en los mandamientos, o quiere permanecer más bien, en los mandamientos hay que permanecer, porque los mandamientos no son abolidos. El Señor Jesucristo dijo que Él no vino a abolir los mandamientos, vino a cumplirlos, vino a dar la forma definitiva, vino a mostrar cómo es un mandamiento, cómo debe cumplirse. Él no vino a decir que los mandamientos fueron abolidos. Pero entonces, ¿por qué razón la gente no entiende esto? Porque no conocen quién es el Hijo de Dios. Como no saben quién es el Hijo de Dios, están diciendo algo que no entienden, pero les voy a explicar quién es el Hijo de Dios en poquitas palabras. ¿Quién llamó a Moisés? El Creador. El Creador se identificó con Moisés como el yo soy. Yo soy el que soy. No le agregó vocales a las consonantes y ojei bajei. No le agregó, fue el hombre quien le agregó vocales de Señor o de Adonai, y de ahí vinieron nombres. Pero Dios no necesita un nombre, por eso le dijo, yo soy el que soy. Dios habló a través de un ángel. El ángel del Señor dice que envió su ángel. Y sobre el ángel estaba el nombre del Creador, yo soy. Ese nombre, yo soy. El ángel y el mismo Señor, cuando hablaban con Moisés, dice la Biblia que Moisés subió al monte Sinaí, y allá le fueron dados los mandamientos. ¿Quién se los dio? El yo soy. El yo soy le dijo, estos son los mandamientos, y los dio los 10 mandamientos. Bien, pero la Biblia dice que Dios envió su palabra a la tierra, que Dios envió a su Hijo a la tierra. Su palabra se hizo hijo, tomó hijo como hijo. ¿Por qué? Porque al salir de Dios y engendrarse en el vientre de una mujer, desde ahí dijo hijo. Ahora, su palabra tomó forma humana. Juan 1:1 dice, en el principio era Dios y el verbo era Dios. La palabra era Dios y estaba con Dios. Pero el versículo 14 dice, y la palabra tomó forma humana. O sea, ¿cuál palabra? La misma palabra, yo soy, estaba ahora en un cuerpo. Y caminaba entre los hombres. Dice que vimos su gloria, la gloria como el unigénito de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, es la palabra de Dios, pero era el mismo yo soy en palabra. Antes habló, pero ahora estaba aquí en un cuerpo. Y Jesús estaba y comenzó a decir yo soy, yo soy, yo soy.
Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan vivo bajo del cielo, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy la vida verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Era el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué ocurrió con Jesús? Con ese que es el yo soy, pero que tomó forma humana y se hizo semejante a nosotros. Y el que lo veía decía no era Dios, es un hombre, pero era la palabra del mismo Creador en un cuerpo. Ajá. El Señor en Juan 14, versículo 1, dijo, ¿ustedes creen en Dios? Le dijo el Señor Jesús a los discípulos, Juan 14, 1, ¿ustedes creen en Dios? Le siguió diciendo, crean en mí. Si ustedes creen en Dios, crean en mí también. O sea, le estaba diciendo, ustedes creen en el que le habló a sus padres, crean en mí también. Ahora, a Jesús lo criticaron los judíos, los que tenían los mandamientos, y entre esos estaba el sábado o el Shabbat o el reposo. Y lo criticaron mucho porque no guardaba el sábado o porque no guardaba el reposo. ¿Por qué tus discípulos están recogiendo espigas cuando es día de reposo? ¿Por qué tú sanas cuando es día de reposo? Y en la ley, en los mandamientos, se había dicho que ni siquiera prendieran fuego, que no caminaran mucho. O sea, los obligó a que reposaran. Pero cuando viene Jesús, les dice, ¿ustedes creen en Dios? Crean en mí. Creen en el que le dio los mandamientos, crean en mí. Pero entonces el Señor Jesús dijo, yo no vine a abolir los mandamientos, yo vine a cumplirlos. Y terminó diciendo el Señor Jesús que Él era el Señor del reposo, el Señor del día de reposo. Ahora, uno de los mensajes es, ¿acaso el hombre está por encima del mandamiento de Dios? Bueno, pues pareciera que cuando están queriendo permanecer en el Shabbat o en el día de reposo, pues están pasando por encima del Señor, porque el mismo que dijo mandamiento obligado para que reposen y dejen de ser esclavos, ahora les está diciendo descansen en mí. Ahora les está diciendo yo soy el reposo. Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, venga a mí el que esté cansado y agobiado, y en mí hallará descanso. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que en Él descansamos nosotros. Cuando uno conoce quién es Jesucristo, que es el mismo yo soy, que estuvo antes en el Antiguo Testamento y fue quien dio los mandamientos, ahora está diciendo, ¿ustedes creen en Dios? Crean en el que le está hablando. Y comenzó a decirle, guarden el reposar en mí. Mateo 11:28 dice, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Eso les dijo, descansen en mí. Pero ¿qué ocurrió en Juan capítulo 8? Juan capítulo 8, versículo 31. El Señor les estaba hablando, fíjese, ¿a quién les estaba hablando? De los que están tomando el día como reposo. Y fíjese que se están diciendo que son libres. El Señor Jesús en Juan 8:31 dijo entonces, dijo Jesús a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ajá. Versículo siguiente, para no leerle todo esto. El Señor Jesús está hablando con los que siempre estaban diciéndole, pero porque usted no guarda el día de reposo. Ahora, hay mucho estudio. Esto que les estoy diciendo, lo estoy resumiendo todo, pero yo vengo paso a paso. Jesús estuvo en el día de reposo, en la sinagoga. O sea, Él guardó el reposo. Los discípulos guardaron el reposo. Porque, ¿cómo decir lo que la Biblia dice o así que no?
Ahora, ¿por qué Jesús guardó el día de reposo? Porque Él no venía a abolir el mandamiento. Él vino y se metió en el día de reposo, iba a la sinagoga el día de reposo, pero después le dijo, yo soy el Señor del día de reposo. El día no fue hecho por el hombre. No, el hombre es dueño. O sea, el Señor es dueño del día. Los días no fueron hechos, o sea, como hay un enredo con esto que algunas personas dicen, no, el Señor es el día de reposo. O sea, mejor dicho, el Señor es el descanso. Cuando alguien quiere permanecer en que hay que guardar esto como mandamiento, ¿sabe qué está haciendo? Si Jesús estuviera hoy aquí en la tierra, lamentablemente estarían todavía diciéndole, pero ¿por qué usted no guarda el reposo? Pero usted, ¿por qué el sábado? ¿Por qué habla? ¿Por qué el sábado trabaja? ¿Por qué el sábado predica? Y el Señor les decía a los judíos, les dice, ¿acaso si su buey se cae, usted no va y lo desata? ¿O lo ayuda? ¿O que porque es día de reposo? O sea, Él le dio claridad y explicación. Todo eso era sombra lo que había que venir. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que yo veo con esto? Lo que ocurre es que las personas, sin darse cuenta, están siendo esclavas. Cuando alguien quiere tomar un día como reposo, significa espiritualmente que los otros 6 días de la semana es un esclavo. Porque el mandamiento fue dado de una forma obligada para Israel, que se había acostumbrado a ser esclavo. Por eso fue el que el Señor le dijo, obligado reposen. Cuando alguien quiere guardar un día, así sea sábado o domingo, la renovación carismática Nacer de Nuevo no guarda el domingo porque es reposo o porque creemos que fue cambiado, no. No fue cambiado el sábado para domingo, no fue cambiado un día para otro. ¿Por qué la iglesia celebra el domingo? No porque sea día de reposo cambiado, porque eso no lo dice la Biblia. La iglesia de Jesucristo celebra el primer día de la semana porque los discípulos, aunque guardaron el reposo, si hubiese sido una ley, si hubiese sido que eso permanecía, ¿quién permanece? El reposo permanece, pero es Jesús. Si eso fuese que permaneciera, entonces los discípulos se hubiesen equivocado cuando el primer día de la semana se reunían para la fracción del pan. Y el primer día, porque eso lo dice Hechos de los Apóstoles, lean Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, se reunían el primer día de la semana para la fracción del pan, se reunían el primer día de la semana para llevar las ofrendas, se reunían el primer día de la semana para las enseñanzas. Ahora, ¿por qué no dice y se reunían el primer día de la semana y sin dejar de guardar el día de reposo? No, ellos lo entendieron. ¿Por qué Pablo dijo en Colosenses 2:16 que eso era sombra? Nadie juzgue en cuanto a comida o bebida, por respecto a solemnidades o novilunio o sábados, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es el Mesías. Entonces, esto es lo que ocurre con respecto al día de reposo. Bien, continuamos en esta parte final de este tema. A Jesús lo criticaron mucho por el día de reposo. ¿Por qué no guardas el reposo? ¿Por qué haces milagros en reposo? Y el Señor les decía, yo soy el Señor del reposo. Si ustedes creen en Dios, Juan 14:1, crean en mí. Pero cuando alguien dice creer en Jesús y permanecer en el día, en un día como reposo, cualquier día como reposo, déjeme decirles lo siguiente, es un esclavo. Nosotros somos libres. Nosotros hoy como cristianos trabajamos todos los días, pero también reposamos todos los días. ¿Cómo trabajo yo todos los días? Espiritualmente, yo tengo que orar.
Yo no puedo descansar de orar. Espiritualmente tengo que leer la Biblia. Espiritualmente tengo que mantenerme en obediencia a la palabra. Eso es trabajar todos los días. Yo no puedo tomar un día para dejar de orar, ni un día para dejar de leer la Biblia, un día para dejar de hablar de Dios. Yo no puedo, porque ya en mí está todos los días trabajo en el Señor. Espiritualmente me beneficio, pero todos los días yo no descanso un día, yo descanso todos los días. ¿Cómo descanso todos los días? ¿Cómo los cristianos que entendemos que el mandamiento de reposar significa que en Jesús se reposa? Mateo 11:28. Venga a mí el que esté cansado y agobiado, y en mí hallará descanso. Yo descanso en Jesús todos los días. ¿Cómo descansa un cristiano todos los días? Y trabaja todos los días. Ya expliqué cómo trabajamos todos los días. Pero ¿cómo descansamos todos los días y no un día? Yo descanso todos los días porque todos los días descanso en Jesús. Le entrego mis problemas. Le entrego la situación de la familia. Le entrego la situación económica. Le entrego lo que se quiera levantar. Le entrego, o sea, todos los días descanso en Jesús y todos los días trabajo en el Señor. Quiere decir que un cristiano descansa, no un día, porque Jesús es el descanso. Eso es lo que el Señor quiso decirles. Por eso todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir y en Jesús se cumple todo. Entonces, lo que pasa es que cuando alguien quiere permanecer guardando un día como reposo, espiritualmente, físicamente no, físicamente es libre, pero espiritualmente es un esclavo. Porque los otros 6 días es un esclavo sin darse cuenta cuando toma un día para descansar. Ahora yo no lo digo porque es que a mí me parece, no, es que ¿por qué criticaron tanto a Jesús y hoy lo siguen criticando? Pero y el sábado, y el sábado, y el sábado. Si Jesús no hubiese venido y apareciera hoy, quienes lo crucificarían serían los que guardan un día como reposo. Porque así pasó con los judíos. ¿Quiénes lo crucificaron? Los que guardaban el día como reposo y no entendieron que en Jesús se reposa. Entonces, amigo, descanse en Jesús todos los días. Trabaje para Jesús todos los días. No siga siendo más esclavo. Si usted dice que Jesús es el Señor, pero permanece en lo que se dijo en el Antiguo Testamento, sin entender que en Jesús se cumple todo, lamentablemente es un esclavo. Por eso el Señor Jesús le dijo en Juan 8:31, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hebreos 4 habla sobre el reposo que entraremos todos, que es un tema que es largo y hablar ya, se me acabó el tiempo, pero realmente, amigos y hermanos, les invito para que ustedes realmente descansen en Jesús, no un día. Yo descanso todos los días y yo trabajo todos los días. Bien, que el Señor les bendiga y les guarde. Todos tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos y ya lo vas a lograr. Intercanal, Televisión Sin Fronteras.